Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Pues vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 en adelante. Si no traes Biblia, puedes levantar tu mano. Ahí van a acercarte una Biblia para que vayas junto con nosotros, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, la carta a la iglesia en Filadelfia nos está recordando algo muy importante. Jesús nos dice en su palabra que Él no mira las apariencias. Lo estudiamos con Sardis, parecía que era una iglesia viva, pero estaba muerta. También vemos cómo Jesús es consecuente a su palabra, Él es fiel a lo que Él dice en su palabra, y lo que Él dice y lo que Él nos pide, y hoy lo estudiábamos en el discipulado de navegantes, veíamos la única obra que Dios nos pide es que creamos a su palabra, que permanezcamos fiel. Ahora, Filadelfia, su palabra, la palabra Filadelfia habla de la fidelidad, ¿sí? Entonces, y Filadelfia era una iglesia pequeña, una iglesia rodeada así de oposición, una presión constante, pero había algo en su corazón y es que había permanecido fiel. Ahora, Filadelfia, dato curioso, fue una ciudad que estaba como en el paso hacia toda la región de Asia. Quiere decir que era un lugar de paso estratégico precisamente para poder llevar e influenciar a la región de Asia con todo lo que tenía que ver, digamos, este evangelismo de la cultura helénica. Entonces, había una serie de dioses alrededor, había una serie de adoración a otras entidades, pero Filadelfia permaneció fiel. Y hoy vemos cómo el mundo nos pone como hay que adorar cualquier cosa menos a Dios, ¿no es cierto? Hoy nos pone una apariencia de que hay que adorar el dinero, hay que adorar al influencer, hay que adorar a las redes sociales, hay que adorarse a sí mismos, hay que adorar a todo menos a Dios. Hay que adorar tus propias opiniones, pero a Dios no adores. Y entonces Filadelfia nos va a enseñar cómo este santo y verdadero que le habla a Filadelfia es el que juzga y es el que nos evalúa y es el que nos conoce. ¿Te parece si oramos? Señor, háblanos en esta mañana. Que nuestro corazón, Señor, esté alineado con el tuyo, que nuestra mente esté abierta, que nuestro deseo, Señor, se volque hacia ti y que nuestros afectos, Señor, nunca se aparten. Que tu palabra transforme y rompa todas las murallas que puedan haber, Señor, y permítenos ver ese amor a través de tu palabra. Gracias, gracias, y aquí estamos para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta aquí como a la iglesia de Filadelfia con estos tres títulos que vemos como el santo, el verdadero y el que tiene la llave. Y esto no está muy desviado al mensaje que le quiere decir a Filadelfia y diciéndole: a lo mejor tú te crees que eres la puerta, ¿no?, de acceso
hacia Asia. A lo mejor tú te crees que eres la puerta también de acceso hacia todo lo que era Europa y a la región occidental de aquel entonces. A lo mejor crees que podrías tener eso, pero el que tiene la llave soy yo. Yo soy el santo y el verdadero. Y el verdadero aquí, la palabra no tiene que ver tiene más que ver con aquello que es real, ¿sí? Aquello que existe. Y es santo. Y eso me llevó a pensar que si nosotros podemos entender que la santidad es real, y si la santidad la podemos tomar como una realidad en nuestra vida, el santo y verdadero, nosotros podemos vivir completamente bajo esa autoridad, bajo el que tiene la llave, porque Él es real y además es santo. Ahora Jesús le dice en el siguiente versículo: yo conozco tus obras. Y esta parte es bien interesante porque Filadelfia no fue juzgada por las obras malas que cometió. Hasta ahora hemos visto algunas iglesias y todas a lo mejor tenían algún elemento bueno, pero siempre había un reproche que hacerle a la iglesia. Y Filadelfia fue la única iglesia que Jesús le dice: yo conozco tus obras, y ninguna de ellas era un reproche. Aquel que es verdadero, aquel que es santo, pudo evaluar las obras de una iglesia pequeña. Jesús no solamente conoce tus obras. Jesús no solamente sabe que es cierto que vienes a la iglesia y que vienes al discipulado. Es cierto que a lo mejor lees tu Biblia, pero Jesús sabe si eso es verdadero. Jesús sabe si esto que tú dices es real en tu vida. Jesús conoce que la vida cristiana que te dices llamar es verdadera. Y qué hermoso que Él puede discernir, no solo que lo puede discernir, sino que lo puede reconocer. Y que te dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con todo tu corazón. Yo conozco que lo que tú estás diciendo, lo que tú estás experimentando, lo que tú estás abrazando como fe, lo estás haciendo de todo tu corazón. Yo conozco tus obras, a pesar de que sé que estás en un mundo con una condición difícil, a pesar de que estás viviendo en unas circunstancias que todo te grita, que te inclines hacia otros dioses, y yo conozco que tú estás adorándome con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿No te emociona eso? A mí me gusta pensar que Dios escucha mi adoración. Y de repente en mi adoración estoy adorando a Dios y de repente pienso y me distraigo. Y viene cualquier pensamiento, o sea, hasta tonterías. ¿No soy el único que le pasa? ¿No? Creo que sí. Me voy, de repente me disocio, ¿no? Y me voy. Y cuando me doy cuenta, regreso otra vez y le digo: Señor, tú sabes que te amo. Y que me diga: sí, yo sé que me buscas de todo tu corazón. Y sé que también te distraes, pero también sé que me amas. Es hermoso pensar que Dios nos dice: yo conozco tus obras, conozco que son verdaderas, conozco que aunque estás colocado en una situación, le está diciendo a la iglesia, eres una ciudad que está puesta con un propósito, ahora yo te quiero dar un propósito. Aquello que tú pensaste que era tu propósito, yo te voy a dar un propósito. Y esto que esta ciudad que fue puesta para ir y colonizar el mundo oriental, ahora Jesús está diciendo: yo te he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta que Cristo pone delante de Filadelfia tiene un sentido misionero claro. Es una oportunidad que Dios estaba dando para que la obra de Dios se extendiera. Y nadie puede cerrar esa puerta. Nadie puede cerrar la puerta de que cumplamos el propósito de Dios de extender su fama. El Evangelio, hay registro ya de que el Evangelio ha llegado a lugares bien recónditos de la tierra. Ha llegado a lugares en la sierra, en lugares donde, ahora sí que donde solamente la coca ha llegado. Ahí ya está Dios. Hay gente que ha llegado allá y ha predicado la palabra y ha dado el mensaje del Evangelio, y hay gente que ha sido salva por Dios y han recibido a Jesús en su corazón. Pero también es tan increíble como que ha llegado allá, y es increíble que no ha llegado a tu vecino. Es increíble que no ha llegado a tu compañero de trabajo, que no ha llegado a aquel con el que te rodeas. Es increíble que el Evangelio se ha extendido tanto, pero no ha podido cruzar la puerta de tu vecino. Sin embargo, Jesús le dice, he aquí, yo pongo delante de ti una puerta abierta. Esta puerta tiene un significado importante. Y lo vamos a ver en el versículo 9, cuando le dice que la iglesia de Filadelfia fue expulsada de la sinagoga en cierta manera. Pero Jesús les está diciendo, tú tienes acceso al reino de Dios. Ese reino de Dios no lo controlan los hombres. Ese acceso no lo controlan las religiones. Es Cristo mismo. Es más, Él dice, yo soy la puerta. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y la salvación que Jesús ofrece no está condicionada por la fuerza, no está condicionada por el estatus, no está condicionado por el reconocimiento, está condicionado únicamente porque creamos en Él. Dice Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora decíamos en la mañana, qué importante es creer en lo que Dios nos está diciendo, creer en que la palabra de Dios es verdadera para nosotros. Si Jesús mismo me está diciendo que el que entra por Él será salvo y el que guarda su palabra nunca verá muerte, ¿por qué le he negado yo el acceso a esa puerta a la gente que me rodea? Hoy en la mañana quise compartir el evangelio con el taxista y estábamos hablando, le dije, me lleva así a la hacienda, ¿no? A la haciendita. Y me haciendita, pero yo le señalaba como hacia acá, ¿no? Me dice, pero haciendita es para allá. No, haciendas. Y pues salió la conversación acerca de qué tan fea está la situación por allá. Es una colonia conflictiva. Y me dice, sí, apenas el año pasado me quisieron asaltar. Me metieron en un callejón, según para un pasaje, pero cuando se bajó el del cuchillo, que me agarro al otro y me arranqué y lo dejé noqueado y yo así de, no, pues cuánta maldad hay en el mundo, ¿no? Ya no supe decirle, ¿no? Como... A veces nosotros mismos nos cerramos, le cerramos la puerta para que aquellos conozcan y puedan recibir el mensaje de salvación y puedan recibir este mensaje de decir, Jesús es la puerta, y aunque te asalten, aunque estés en peligro, aunque andes en valle de sombra de muerte, Jesús es nuestra salvación y Él nunca verá la muerte.
el que cree en Él nunca verá la muerte. Jesús escogió Filadelfia no porque era una iglesia poderosa. Jesús le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Fíjate que aquí no está en juego la intención, la capacidad o la energía. Está en juego la obediencia. No le está diciendo, tengo contra ti que eres débil. Le está diciendo, aunque tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra. La espiritualidad de Filadelfia no se medía en lo que podía hacer, se medía en lo fiel que permanecía. ¿Y a quién permanecía fiel? ¿Cuántas veces te has sentido débil y cansado o desanimado en la vida cristiana? ¿Cuántas veces te has visto tentado a bajar la guardia? ¿Te has visto tentado a poner la palabra de Dios a un lado, quizá a relativizarla o a lo mejor hasta negar a Cristo en tu forma de vivir? ¿Cuántas veces esta semana lo hiciste? Filadelfia nos está diciendo que la única fuerza no es la que nosotros nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, sino más bien es la fuerza en la que nosotros estamos volcados en permanecer fieles a Dios. Por eso el estudio de este pasaje se llama Pequeña Fiel. ¿Cuán pequeño te puedes haber sentido ya? Y en esos momentos decides por Cristo. ¿Cuán débil te has sentido a lo mejor en la vida cristiana y en esos momentos dices, puedo caminar con Dios? Dios es fiel. Esos momentos en los que a lo mejor tú te sientes como que ya no hay manera de seguir caminando con Dios y de repente hay un pensamiento que te regresa otra vez a Él y te dice, vuelve al Padre, vuelve a caminar con Él. Cuando nosotros decidimos guardar su palabra, cuando decidimos a Cristo. Ahorita estábamos cantando, dame a Cristo. Y decidimos a Cristo en medio de nuestra debilidad, en medio de todo lo que está alrededor. Decidimos guardar la palabra. Aunque seamos pobres de espíritu. Mateo 5:3. En este sermón del monte Jesús les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y no es porque sean pobres en el sentido de decir, no tienen, sino más bien no les da la capacidad de hacerlo. Y ese es el asunto con nosotros. No nos da la capacidad, no nos da la fuerza, no nos da para ser lo suficientemente fuertes espirituales. Por eso necesitamos a Cristo. Pero dice, bienaventurados estos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús le estaba diciendo a Filadelfia, ¿sabes? Esta es la manera, ¿no? Puedes caminar por aquí porque aunque eres débil, tú siempre has guardado mi palabra. Porque aunque te has dado cuenta que eres pobre de espíritu, tuyo es el reino. Una iglesia fiel no confía en sus propias fuerzas. Otra vez les decía en la mañana, me encanta cuando Dios orquesta todo, porque la clase de la mañana fue exactamente esto, ¿no? No confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en aquel que tiene la llave. Confiamos en aquel que abre puertas y que nadie cierra. Confiamos en Él cuando reconocemos nuestras debilidades y nosotros permanecemos simplemente fieles a guardar lo que Dios nos dice. Eso Cristo lo toma para avanzar. No necesitamos aquí poner un gran
escenario y vamos a poner luces, humo, láser, vamos a poner una gran escenografía y vamos a poner un gran equipo trabajando para poder... No necesitamos eso, necesitamos ser fieles. Dios no está buscando iglesias impresionantes. Bueno, espero que te impresiones cuando llegues al local nuevo. No es cierto. Dios no busca que tengamos la mega iglesia, Él busca que seamos obedientes. Dios no busca qué tan fuerte eres como iglesia, Él está diciendo simplemente sé fiel. Sé fiel. Aunque seamos pequeños, sé fiel. Y si Dios de ahí te hace grande, vas a aprender que todo es de Dios y para la gloria de Dios. Cristo abre puertas a los fieles, dice el punto. Cristo abre puertas. Segundo punto. La fidelidad en la debilidad y la seguridad del amor de Cristo. Dice el versículo 9. Espérame que ya me perdí. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Y yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Ahora, fíjate, hay algo importante, que Dios juzga las obras que son y las ve verdaderas y las ve que son reales y ve que tu corazón es, pero también juzga, como Él es el verdadero, Él puede discernir, puede distinguir y decir aquellas obras de los que se dicen que son judíos y de los que y no son. Ahora, esto no es un juicio contra los judíos. Es más bien, es un juicio contra los que se dicen serlo y mienten. Y no podemos nosotros ser estos. Podemos decir que somos y no somos. Y no voy a abundar mucho sobre esto porque de esto fue la predicación de la semana pasada. Pero más bien es, dentro de la iglesia puede haber aquellos que persiguen a aquellos que sí son. Aquellos que se dicen cristianos y no lo son, y persiguen a aquellos que tienen poca fuerza y entonces dicen, es que tú no la armas, no traes, te hace falta mucho, te hace falta crecer, pero no ven su corazón hacia Dios y más bien lo que les incomodaba a estos que no son era aquellos que viven la vida conforme a Dios. Y quiero destacar solamente 3 aspectos, así muy rápido, de una iglesia que es fiel a Dios. Y la primera es el evangelismo. Una iglesia que obedece a Dios y que camina con Dios, comparte el evangelio. El segundo aspecto es que deposita su confianza en quien es Dios. Confían absolutamente en Dios. Y lo tercero es que permanecen fieles en su adoración a Jesús. Jesús les está diciendo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son. Ahora, esto no nos coloca en una situación superior a aquellos. Nos está diciendo algo que es el foco de la distinción. Dice, voy a venir, los voy a poner para que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. La distinción entre aquellos y nosotros no es que yo soy mejor, sino que
yo recibí el amor de Dios. No es la fidelidad o la confianza en Dios o el evangelismo lo que me hace distinguirme de otros. Lo que me hace distinguirme es que yo tengo el amor de Dios. He sido amado por Dios. Y tú, hermano, necesitas saber que eres amado por Dios. A lo mejor no has recibido el amor de Dios. A lo mejor has vivido una vida cristiana, pero no has recibido completamente el amor de Dios. Tú debes de saberte amado por Dios. De repente nos sentimos avergonzados o apenados, o nos sentimos esa carga de aquellos que nos persiguen porque hemos recibido el amor de Dios. Pero debemos entender esto. Estamos siendo perseguidos porque vivimos el valor del reino de Dios. Estamos siendo perseguidos porque tenemos en nuestro corazón el amor que nos hace vivir como cristianos. Hay quienes señalan a aquellos que viven una vida cristiana. Hay aquellos que persiguen. Pero un día van a reconocer que esa iglesia fue amada por Dios. A lo mejor como iglesia podrán menospreciarnos y podrán decir, sí, tú vas a la iglesia, sí. ¿Vives como cristiano? Ok. Pero algún día van a reconocer que hoy lo que nosotros tenemos en aquel día va a ser expuesto a todos. Déjame ser claro en esto. Jesús desde el principio quiso mostrar su amor a la gente. Hay un pasaje en Mateo 23, 37 en el que Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Yo quise hacerlo, pero tú no quisiste. Yo quise juntarte debajo de mis alas. Quise mostrarte mi amor. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Jesús quería protegernos desde el principio. Pero no todos han querido vivir esa vida. No todos han querido tomar estos valores que te decía, estos valores como cristianos y hacerlos partes de su vida. No todos han querido. Y entonces aquí, en Apocalipsis, en el versículo 10, vemos una primera distinción muy amplia, muy fuerte, acerca de lo que va a ocurrir con aquellos que no han decidido por Cristo. Por aquellos que han decidido aparentar, engañar o simplemente no vivir conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, déjame enseñarte qué es lo que nos está diciendo aquí este pasaje. 3 cosas. Primero, nos está diciendo que va a haber una hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Esta es la gran tribulación de la que hablaba Mateo 24:11, cuando dice: habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Va a haber una gran tribulación. No es simbólico, no es ideológico, es una tribulación global y el mundo entero se va a dar cuenta. Por eso tiene relación el versículo 9 con el versículo 10, porque dice: los voy a traer delante de ti y van a reconocer que yo te amé. Y ellos van a reconocer que el amor de Dios era real.
Hay gente que no ha entendido y no ha querido recibir el amor de Dios. Y ellos son los que van a pasar por esta prueba. Ahora dice, lo segundo que tenemos que ver es que el propósito de esta hora es probar a los que moran sobre la tierra. Esto no es sobre la iglesia. La iglesia ya va a estar en los cielos. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y de donde también esperamos al Salvador. Esta prueba no está diseñada para purificar a la iglesia. Es un tiempo de juicio para los que van a tener que morir por la fe. La iglesia ya no pertenece a ese sistema. La iglesia está esperando al Señor, a su Salvador. Y cuando llegue la hora de esta gran tribulación, la iglesia ya habrá sido tomada delante de toda la gente. Y esto lo podemos entender en este tercer punto, que la promesa de Jesús dice: los que han guardado la palabra de su paciencia serán guardados de la misma hora de la prueba. Esto no es para capacitarnos de la gran tribulación, es una recompensa por la paciencia que ya se ha mostrado. Desde el momento en el que tú has creído en Jesús, desde el momento en el que tú has puesto tu fe en Él, no importa que sea débil, no importa que sea poca, si tu fe ha sido puesta en Jesucristo, tú vas a ser recompensado siendo librado de esta hora de tribulación. Cristo te va a tomar y te va a llevar y vas a ser guardado de esta hora. ¿Te das cuenta cómo no se trata de nuestra fuerza? Esta gran tribulación de la que vamos a hablar todavía más adelante, más a fondo, esta gran tribulación no la podríamos nosotros zafar, no nos podríamos nosotros zafar de ella. Así como es que yo no creo en Dios, entonces pues a mí no me aplica, ¿verdad? Como una frase que se escucha, ¿eh? Es que si tú no crees en el diablo, pues no te hace nada. El diablo ya no te hace nada porque pues como no crees en él, pues no te hace nada. Así, yo no creo en la gran tribulación, así que no me va a pasar nada. No, la palabra de Dios, ya vimos que la palabra de Dios es fiel, ya vimos que la palabra de Dios se cumple. Vamos a ver entonces cómo Dios va a librar a aquellos a los que ha amado. Y todo el mundo, todos aquellos falsos, se van a dar cuenta del amor protector de Dios, se van a dar cuenta de la fidelidad de Dios y se van a dar cuenta que aunque fue pequeña nuestras fuerzas, vamos a ser librados de la hora venidera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer mientras esto ocurra? Dice el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. El versículo 11 es clave, este versículo es clave para todo lo que nosotros estamos hablando acerca del Apocalipsis. Apréndete este texto, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. La pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos mientras Él viene? ¿Cómo vive la iglesia en este intervalo de tiempo entre su promesa y el cumplimiento? Así, ¿no? Imagínate. ¿Qué hacemos mientras Jesús viene? ¿Te acuerdas cómo se llama la serie de Apocalipsis? Por aquí dice, hasta que el rey regrese. ¿Qué hacemos entonces hasta que el rey regrese? Él dice, he aquí yo vengo pronto. Ahora, pronto pareciera como que es una frase que quiere decir ahorita, ¿no? Como el ahorita mexicano. Oye, haz esto, ahorita. Esa es un tiempo indefinido entre inmediatamente y probablemente nunca. Saca la basura. Sí, ahorita la hago.
2 días después, no sacaste la basura. Ahorita. Esta expresión nos está diciendo, cuando dice, he aquí yo vengo pronto, no quiere decir pronto en un tiempo de espera así, sino dice, yo vengo en un tronar, en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo de decirle, oye Señor, espérame, mira, yo es que sí quería ser fiel, es que sí quería ser, pero ahora estás en la sinagoga de Satanás, papá. ¿Qué quieres? Dices que eres, pero no eres. Mientes. No vamos a tener tiempo de poderle decir al Señor, Señor, sí quiero ser fiel. Es que yo intenté por todas mis fuerzas de ser fiel. Así de, pero mira ellos. Ellos no tenían fuerza, pero permanecieron fiel. He aquí yo vengo pronto. Quiere decir que no va a haber tiempo de aviso, porque el tiempo de aviso ya nos está diciendo Jesús. No nos está diciendo cuándo va a venir, nos va a decir que va a venir súbitamente, rápidamente, como un relámpago. Entonces no podemos calcular fechas, lo único que podemos hacer es perseverar, permanecer. No vamos a inventar estrategias espirituales, no vamos a paralizarnos tampoco y no vamos a hacer nada. Debemos de esperar con paciencia la venida del Señor. Es que estamos en un mundo lleno de tribulaciones. Sí, Señor, oramos, la iglesia ora diciendo, Señor, ven, confiamos en Dios. Nuestra esperanza está puesta en Él. La paciencia, la perseverancia cristiana está más inclinada a ser fiel. Sé fiel. Jesús le dice en este pasaje, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenía Filadelfia? Evangelizaba, ponía su confianza en Dios y permanecía fiel. No tenía nada más. No tenía programas, discipulados, no tenía estrategias de crecimiento, no tenía locales nuevos, ni tenía que pagar renta. Simplemente permanecía fiel para que ninguno tome tu corona. Santiago 1:12 nos dice que aún en medio de las tribulaciones nosotros debemos de permanecer. Dice Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y esta corona es la corona de la victoria. Aquellos que no sueltan lo que han recibido, aquellos que permanecen. Fíjate lo que dice el versículo 12. Jesús nos está metiendo un tema aquí que dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Ahora, qué contraste tan fuerte. Una iglesia que tenía poca fuerza, él dice, yo te voy a hacer una columna fuerte, una columna en el templo de mi Dios. Ahora, no es, esta imagen era muy significativa para ahora sí, voy a decir para los filadelfianos. Porque resulta que la ciudad estaba puesta en una zona de alta actividad sísmica. Y pues ustedes sabrán, las construcciones en aquel entonces se derrumbaban a cada rato y lo único que quedaba era las columnas. Y entonces es muy curioso, porque Jesús les está diciendo, todo alrededor se va a caer, pero tú vas a permanecer firme. Si tú estás bien puesto en tu cimiento, si tú estás bien cimentado, construyendo sobre la roca y estás poniendo tu fundamento firme, vas a ser la columna en el templo de Dios.
Estas columnas no se sostienen por sí solas. Están cimentadas en un fundamento verdadero, Jesucristo. Y lo que antes era frágil, lo que antes era débil, ahora es firme. Lo que parecía como que estaba pues en vísperas de caer, Jesús está prometiéndole, sabes, ahora vas a permanecer siempre, porque dice, nunca más saldrás de ahí. Ahora no solamente Jesús hizo una columna a Filadelfia, sino que le dice, te voy a dar 3 nombres, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo. Y déjame ponerte esto, creo que no lo puse en la diapositiva, pero son 3 aspectos que Dios puede hacer, que es la promesa de Dios en tu relación con Él. Lo primero, la intimidad con Dios. Llevar su nombre implica que ahora nosotros tenemos esa permanencia, esa relación y esa cercanía con Dios. Te pondré mi nombre. Lo segundo es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y quiere decir que ahora Él te está dando una identidad. Ya no eres más ese ciudadano terrenal que se rige bajo las circunstancias terrenales, bajo los algoritmos del mundo. Te está diciendo tu ciudadanía es eterna. Y lo tercero es, te voy a dar un nombre nuevo. Como aquella piedrecita blanca que estudiamos, ¿te acuerdas? En el que le dice un nombre nuevo que solamente Él conoce. Y eso nos va a dar una relación personal. A mí me gustó mucho cuando estudiamos en diciembre acerca de este Dios que dice, es tu Dios de manera personal. Aunque es Dios de todos, pero es tu Dios. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Perseverar no es aguantar solamente, es vivir con la mirada puesta en lo que el Rey, hasta que el Rey regrese. Que aún nuestra debilidad, aún nuestras flaquezas van a ser transformadas a la honra de aquel que está cumpliendo todas sus promesas. Nuestra seguridad no está fundamentada en nuestra fuerza, está fundamentada en el amor y en la fidelidad de Dios, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que sostiene a los que perseveran. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer fiel, compartir el Evangelio, ser esa puerta que Él abre y que nadie puede cerrar. Ponte de pie, por favor, vamos a orar.